Bienvenidos todos. Bienvenidos a todos los participantes que se unen a nosotros a través de Zoom. A todos los que están asistiendo en persona, les agradecemos su participación. Yo me llamo Joy y a nombre de la organización 84.000, les agradecemos que estén aquí en esta celebración de este día tan especial en que el Buda no solamente se iluminó, sino que también tomó la decisión de enseñar el Dharma. Estamos ofreciendo traducción en muchos lenguajes: español, español, ruso, alemán, francés, chinés y tibetano. Y entonces, por favor, escojan cuál idioma prefieren para esta charla de hoy. Hoy tenemos el honor de celebrar este día tan especial de Chokur Dorjen con la Venerable Thupten Chodron, porque Venerable es la fundadora del el monasterio de la Abadía de Shravasti, y además de eso es una autora muy reconocida. Ha estado liderando este programa para adiestrar a los monjes y monjas del oeste. Ha estudiado extensivamente con su santidad el Dalai Lama y también con Serkon Rinpoche y otros grandes maestros. Ella recibió ordenación completa como una bhikshuni en 1986. Ella enseña a nivel mundial y se la conoce por sus explicaciones prácticas y claras de cómo aplicar las enseñanzas budistas en nuestra vida cotidiana. Y también ella está muy comprometida con las enseñanzas a los que se encuentran sin libertad en las prisiones en Estados Unidos. Y también ha escrito muchos libros, un volumen de la Biblioteca de la Compasión y la Sabiduría, que tiene muchos volúmenes que introducen las enseñanzas de Buda y de su santidad el Dalai Lama a las audiencias mundiales. Y estamos muy agradecidos de que esté con nosotros para hablar sobre este tema tan especial de cómo creamos nuestro mundo basado en las enseñanzas del Sutra de la Semilla del Arroz. Entonces, ahora vamos a recitar vamos a recitar ahora estas oraciones para comenzar las enseñanzas. Esta es una, una, una oración de aspiración para los 84.000. eh, como la paz, la armonía, la sanidad y la bienaventuranza de esta tierra y sus habitantes está en peligro. Esperamos que nunca llegue un tiempo en que los libros, los textos, las conversaciones ah, paren de utilizar las palabras de generosidad, paciencia, bienaventuranza, bondad, ¿no? Y que no se pierda el el significado de estas palabras. Mientras que estamos presos de este miedo, de miedo en esta era tan oscura, que haya tiempo para que las palabras como impermanencia, el sufrimiento, la falta de un yo inherente, el surgimiento dependiente, la ilusión y la vacuidad dejen de existir y que nunca se pierdan, que todo el trabajo de los traductores y editores que hacen para sembrar la semilla del Dharma en todas las direcciones, y los esfuerzos de aquellos que apoyan y que administran y que dan pie a que todas estas cosas positivas se expandan por el mundo, que nunca cesen sus actividades beneficiosas. Ahora vamos a empezar con las enseñanzas. Bienvenidos todos. Gracias por invitarme a dar esta charla, y quiero dar las gracias a los traductores que están traduciendo mis enseñanzas en tantos idiomas. Para mí es un honor el poder dar esta charla en este día, que es el aniversario del Buda que haya girado la rueda del Dharma por primera vez.
eh, el, el día que más se celebra es el día en que se iluminó Buda y mucho menos se le da importancia al día de hoy en que se celebra el primer giro de la rueda del Dharma. Pero yo pienso que es el día de hoy que es el que se debe celebrar más, porque realmente la causa de la iluminación y la forma en que el Buda nos beneficia más plenamente es por haber enseñado. Entonces, este es el día en que el Buda realmente nos enseñó. Y por eso es que el Buda terminó trabajando tan duro por 3 eones. Es para poder beneficiarnos a nosotros y nos beneficia con su palabra, con sus enseñanzas. Esta es la razón por la que él lo hizo. Entonces es realmente un día muy especial. Entonces pensé en dar una charla sobre la semilla del arroz, el sutra del semilla del grano de arroz, porque el venerable Geshe Tapke nos ha estado brindando estas enseñanzas por algún tiempo. Y es un sutra muy importante y contiene mucho significado y muchas enseñanzas. Entonces es muy importante eh, conocerlo. Y voy a tratar de hablar sobre algunos de los temas que están incluidos en este discurso de Buda, porque hay mucho, mucho que comprender. Entonces voy a leer un poquito del sutra y luego voy a tratar de elaborar. Y empieza así. Así lo oído. Una vez el Bhagavan residía en la montaña Pico de Buitre, en Raya Grija, con una gran asamblea de 1250 bhikkhus y una gran cantidad de bodhisattvas mahasattvas. En ese momento, el venerable Shariputra fue al lugar frecuentado por el bodhisattva mahasattva Maitreya y después de intercambiar cortesías al encontrarse, ambos se sentaron sobre una roca plana. Pero me hubiese gustado ofrecerles cojines para que estuvieran más cómodos, pero esto pasó hace mucho tiempo. El venerable Shariputra dijo entonces al Bodhisattva Sarva Maitreya: Maitreya, aquí hoy el Bhagavan, contemplando un grano de arroz, pronunció este aforismo a los bhikshus. Bhikshus, quien ve el surgimiento dependiente ve el Dharma. Quien ve el Dharma ve el Buda. Dicho esto, el Bhagavan guardó silencio. Entonces, estas palabras que habló en este momento, en esto que acabo de decir, todo este sutra, este discurso se refiere a estas palabras. Y Maitreya, entonces, continúa, Maitreya, ¿cuál es el significado de este aforismo pronunciado por el Sugata? ¿Qué es el surgimiento dependiente? ¿Qué es el Dharma? ¿Qué es el Buda? ¿Cómo se ve el Dharma al ver el surgimiento dependiente? ¿Cómo se ve el Buda viendo el Dharma? Sí, son muy buenas preguntas. Nosotros pensamos que cuando dice ve el Buda, cuando ves el Buda, ves el surgimiento dependiente. Y siempre creemos que estamos hablando de ver con nuestros ojos, ¿no? Pero tal vez aquí la palabra ver significa más bien comprender, que comprender el surgimiento dependiente es lo mismo que comprender el Dharma, pero como que eh, eso es un poquito mejor. Pero cuando escuchamos de esta misma forma, cuando decimos o escuchamos que cuando se ve el Buda también se ve el Dharma, también estamos pensando que el Buda se va a aparecer y lo vamos a ver con nuestros ojos, ¿no? Hay una historia cuando un señor anciano se estaba muriendo, pidió ver a Buda y entonces este señor que estaba moribundo dijo al Buda: qué bueno que viniste para verte porque yo no había visto al Buda y quería verte antes de morir. Y el Buda dijo: pero no seas tan tonto, porque cuando yo digo ver el Buda, no quiere decir ver el Buda con los ojos, ¿no?
Ver el Buda quiere decir las realizaciones que tenemos en el corazón. Cuando las realizaciones en tu corazón sean las mismas que el Buda ha realizado, entonces podemos decir que vemos al Buda. Nosotros estamos orientados a nuestros sentidos físicos, ¿no? A nuestra experiencia material. Y cuando oímos o escuchamos que se dice ver al Buda, creemos que lo vamos a ver con nuestros ojos. Y entonces pensamos que si el Buda tiene todos estos poderes, ¿no? ¿Por qué no se aparece? Y una vez que se aparezca, eso va a ser un milagro y entonces todas las masas en el mundo van a creer en el Buda. Pero imagínense que en la mitad de la plaza de Nueva York se aparece el Buda y empieza a realizar milagros y empieza a demostrar sus cualidades mágicas. Pero pero piensen, ¿qué va a hacer esa persona si lo ven al Buda realizando todos estos milagros? Lo que van a hacer es van a sacar su foto o sus cámaras y van a empezar a tomar vídeos de Buda, van a tomar fotos de Buda, o van a llamar a CNN, van a llamar al Tiempo de Nueva York y van a llamar a los periódicos para que vengan a tomar fotos y a poner las fotos en Times Square, ¿no? En la plaza de Times, del tiempo en Nueva York, pero es que eso no es lo que va a hacer que el Dharma se expanda. Tal vez a algunas personas esto los influya, pero para la mayoría de las personas esto es simplemente sensacionalizar al Buda y a sus enseñanzas. Y algunas personas solamente se van a conformar con decir, vi todos estos milagros realizados por el Buda. Pero en realidad nuestra fe hacia el Buda tiene que ser mucho más profunda, ¿no? No se puede basar solamente en sus poderes mágicos o en su poder de realizar milagros, ¿no? Pero yo no sé cómo crecieron ustedes, pero yo crecí en una fe donde un profeta hizo el milagro de partir el mar, ¿no? Y entonces, y además de eso, en mi fe, pues, en la que yo crecí, también había un árbol en llamas que hablaba. Entonces ya yo crecí con todas estas ideas de poderes mágicos, ¿no? Pero imagínense, si solamente nos aferramos a esos poderes mágicos, ¿en dónde vamos a estar? ¿A dónde vamos a llegar? Tenemos que mirar más profundamente, ¿no? El Buda nos enseñó los métodos para transformar nuestra mente. Y eso es lo que es el tema de este sutra. Esto es lo que este sutra nos da. El sutra, este discurso, es una explicación del surgimiento dependiente. Y lo primero que hace es hablar sobre los dos eslabones del origen dependiente. Y luego habla sobre el sendero óctuple de los Aryas y su relación con las causas y condiciones externas e internas. Entonces, lo más importante en este discurso, en este sutra, es el comprender cómo la comprensión de esta naturaleza del sufrimiento dependiente nos puede liberar de este ciclo de los 12 eslabones del sufrimiento dependiente, porque estos 12 eslabones son los que explican cómo nosotros estamos atrapados en este ciclo de una y otra renacimiento, ¿no? Entonces Maitreya explica la frase surgimiento dependiente significa que algo surge porque algo más ya existe. Algo nace porque ya otra cosa ha nacido, ¿no? Sí, otra cosa, algo nace porque otra cosa ya ha nacido. Y entonces hace un desvío para explicar los 12 eslabones. No voy a meterme en ese tema de los 12 eslabones porque es mucho más fácil encontrar enseñanzas sobre los 12 eslabones en otros lugares. Pero entonces me voy a dedicar a hablar sobre el surgimiento dependiente porque esto es más importante en mi forma de ver. Entonces, vamos a continuar con esto del sutra. Y debemos entender precisamente a qué nos referimos cuando hablamos del surgimiento dependiente. Entonces, eso es a lo que nos referimos. Es que algo surge porque algo ya existe y algo nace porque ya hay otra cosa que nació. Entonces, estamos hablando de causa y efecto. ¿Y cómo es esto de ver, esto de que viendo el sufrimiento dependiente vemos el Dharma? Bueno,
Es que el Dharma es el camino óctuple de los nobles. ¿Y cuál es ese camino óctuple? Es la visión correcta, la intención correcta, la palabra correcta, la acción correcta, el modo de vida correcto, el esfuerzo correcto, la atención plena correcta y la concentración correcta. Entonces, este óctuple sendero de los nobles, combinado con el logro de sus resultados y el nirvana, eso es lo que el Bhagavan ha llamado el Dharma. Esto es lo que Maitreya le explicó a Shariputra. Entonces, ¿a qué se refiere esto del Dharma? ¿No? Vamos a hablar un poquito sobre esto. El Dharma se refiere a las cesaciones verdaderas y a los senderos verdaderos. Estos dos, estos dos en el continuo mental de un Buda constituyen el refugio final, ¿o no? La joya de Buda. El Dharma real, que es nuestro objeto de refugio, son los senderos verdaderos que consisten primordialmente en la mente que comprende y realiza la vacuidad directamente. Y aquí estamos hablando sobre la vacuidad sutil, no la vacuidad burda. Debemos comprender el significado de la vacuidad sutil de acuerdo al punto de vista de los prasanguikas, de la escuela prasanguika, ¿no? Y entonces, una vez que hemos logrado ese sendero verdadero, empezamos a obtener las sensaciones verdaderas, empezando en el sendero de la visión y moviéndonos hasta el sendero de la meditación. Ahí empezamos a generar las sensaciones verdaderas. Entonces, estas sensaciones, ¿no? Es la mente, la vacuidad, la vacuidad de la mente que obtiene estas sensaciones y la vacuidad de la mente que ha eliminado todos los oscurecimientos. Estas dos son las que se encuentran en la mente, en el continuo de un Buda, en el continuo mental de un Buda. Entonces, esta es el Dharma, que es el refugio. Pero también hablamos del Dharma en términos de el Dharma que se ha realizado y el Dharma que se ha transmitido. El Dharma realizado son los senderos verdaderos y las sensaciones verdaderas, que son los últimos dos de las cuatro verdades de los Aryas. Y también el Dharma transmitido son las palabras. No son solamente las escrituras, ¿no? Los textos por escrito, pero también el Dharma transmitido es también el significado de esas mismas palabras. El Buda y Maitreya están transmitiéndonos el Dharma a través de las palabras. Y entonces, nosotros escuchando esas palabras, reflexionando sobre esas palabras y meditando sobre ellas, entonces podemos actualizar estos senderos verdaderos y actualizar, podemos realizar los senderos verdaderos y actualizar las sensaciones verdaderas. Entonces, ¿por qué se le llama sufrimiento dependiente? Entonces el sutra dice, se le llama sufrimiento dependiente porque es causado y condicionado. El Bhagavan enseñó de manera concisa las características de surgimiento dependiente de la siguiente manera. Los resultados provienen de sus propias condiciones específicas, ya sea que aparezcan o no los tatrágatas. Esta verdadera naturaleza de las cosas permanecerá. Es la verdadera naturaleza, la talidad inequívoca, la talidad inmutable, la actualidad y la verdad, inequívoco e infalible. Entonces dice que ya sea o no que el Buda aparezca o no en el mundo, aunque ellos enseñen o no el Dharma, la naturaleza de las cosas en la existencia cíclica es dependiente.
la naturaleza de todas las cosas es dependiente. La naturaleza de todos los fenómenos es que todos están considerados como surgimientos dependientes. Aquí la palabra surgimiento no solamente significa un producto, pero significa existencia. Entonces, aquí lo que estamos diciendo es que los resultados provienen de sus propias causas, de sus propias condiciones, ya sea que los tatágatas aparezcan o no, o enseñen o no. Entonces, en todos los campos de nuestra experiencia, digamos, en la química, en la física, ¿no? En las ciencias naturales, cuando estamos hablando de karma, estamos también hablando de otro sistema de causa y efecto, ¿no? Es algo que está relacionado no con el mundo material, en lo que se relaciona a la física y la química, pero con el mundo que está producido y nuestras experiencias que están producidas por nuestras propias acciones, tanto virtuosas como no virtuosas. Entonces, esto es un sentido, un significado del surgimiento dependiente. En otro, también tiene un significado de la vacuidad. Entonces, el significado de del surgimiento dependiente es que los fenómenos están vacíos de tener una naturaleza inherente, de existencia inherente. El sutra continúa diciendo, la ignorancia no piensa, yo produzco formaciones kármicas. Esos son los primeros dos eslabones de los dos eslabones de surgimiento dependiente. Y si continuamos, ni las formaciones kármicas piensan, somos producidas por la ignorancia. Entonces, entonces vemos que cuando hay una causa, el resultado se produce de forma natural. No hay un creador, no hay un administrador del universo, ¿no? Quien, quien quien obliga a la ignorancia a producir formaciones kármicas. Y no hay un creador que obligue a que las formaciones kármicas den consecuencias, ¿no? Entonces, lo que esto dice es que cuando estamos conscientes de este proceso de causa y efecto, no necesitamos un creador. Porque cuando pensamos que existe un creador, entonces tenemos la dificultad de probar quién creó al creador. Pero ese es otro tema, no me voy a profundizar en ese tema ahora, pero es un tema importante, porque si crecimos con la idea de que existe un creador, entonces creyendo eso, es muy fácil confundirnos y creer que el Buda es un Dios omnipotente. ¿Por qué? Porque si fuiste criado en un hogar donde te enseñaron las enseñanzas judeocristianas, entonces hemos crecido con ese concepto de un creador divino del universo. Pero cuando estamos estudiando la enseñanza de Buda, nos damos cuenta que no se necesita un creador omnipotente para que surja todos los fenómenos del universo. Entonces continuamos con el sutra. Esto muestra que no hay un creador divino que creó el surgimiento dependiente y lo gobierna. El surgimiento dependiente es un proceso natural. Aquí no hay nada en absoluto que transmigre de esta existencia a la siguiente. Y sin embargo, como no hay ninguna deficiencia en las causas y condiciones requeridas, el karma resultante se manifiesta de todos modos. Es como el reflejo de un rostro en la superficie de un espejo. El rostro no se ha desplazado a la superficie del espejo, pero debido a que nos faltan las causas y condiciones requeridas, el rostro aparece allí. Entonces, no hay nada en absoluto que transmigre de esta existencia a la siguiente. Y entonces nos decimos, ¿qué? ¿Qué? Siempre decimos que alguien se reencarna en esta forma. Entonces, tiene que haber algo que pase de esta vida, que provenga de esta vida y que vaya para la vida siguiente. Para Y entonces pensamos, ¿y qué pasa con el sistema de los turcos, no? En el Tíbet, el sistema del turco dice que si alguien muere, inmediatamente buscan la reencarnación.
la próxima vida de ese maestro, ¿no? Entonces, ¿cómo es que no hay nada que vaya de una vida a otra? Cuando yo veo la reencarnación de mi maestro, yo espero que esa reencarnación tenga la misma personalidad de mi maestro y yo espero que esa reencarnación me recuerde y sepa quién soy, porque como es la misma mente, ¿no? Es que simplemente se pasó a otro cuerpo, esa mente tiene que tener todos estos recuerdos de mí, ¿no? Pero eso no es así. Esa forma de pensar asume que hay una, una alma permanente, un Atman, algo permanente, una esencia permanente, que soy realmente yo o que es realmente la otra persona, ¿no? Ustedes tienen esa creencia de que hay algo realmente que está dentro de nosotros, que es yo. Tienen esa sensación de que existes, ¿no? De forma inherente. O han pensado alguna vez que la existencia de ustedes se debe única y exclusivamente a que existen las causas y condiciones para su propia existencia, tu propia existencia. Reflexionen sobre esto por un momento, ¿no? En esto de que solamente existimos, solamente existen cada uno de ustedes, porque las causas y condiciones para la existencia de cada uno de ustedes existen, ¿m? ¿no? Pero nosotros creemos, sin embargo, que hay cierta sustancia que es inherentemente en nosotros, ¿m? Que es nuestra personalidad. Y eso es exactamente lo que el Buda refutó cuando dio este discurso. Que esa esencia del yo independiente, autónomo, en control de la situación, con mi personalidad inherente, ¿m? Que esto no existe, no existe. ¿Y cuál es la analogía que el Buda dio? Cuando hay una reflexión, cuando nos miramos en el espejo en la mañana para asegurarnos que tenemos el pelo bien peinado y tenemos nuestro maquillaje bien puesto, ¿no? Vemos que hay una cara, un rostro en el espejo. ¿M? Pero ¿es esa un rostro humano, lo que está ahí en el espejo cuando nos miramos en el espejo? ¿Es una cara humana? ¿Está una persona, un ser humano, la cara de un ser humano ahí en el espejo? ¿Qué piensa? Pues no, no, es simplemente un reflejo de una cara. El reflejo no es la cara, porque si alguien le pega al espejo, ¿no? La persona que está reflejada en el espejo no dice, ¡ouch! ¿No? A menos que el espejo se rompa y entonces una de las astillas te pegue en la cara, ¿no? Pero esta cara reflejada en el espejo no es la cara de un ser humano, es simplemente un reflejo, pero todas las causas están ahí para que se realice ese reflejo, porque está la luz ahí, está el ser que está enfrente del espejo para que se genere la reflexión, ¿no? Y entonces estas causas producen esa reflexión, pero no es pero no es nuestra misma cara, ¿no? Que se separa del cuerpo y que entonces se va para el lado del espejo, ¿no? Y está allí en el espejo. Entonces, esto es lo mismo que sucede cuando vamos al renacimiento, ¿no? No hay nada de la vida pasada que inmediatamente se sale de este cuerpo y se va para el cuerpo siguiente. Sí es un surgimiento dependiente, ¿no? Pero no es nada que podamos identificar que se pasa de una vida a la próxima vida. ¿Mm? Entonces, cuando, cuando cuando asumimos que nuestro maestro van a tener la misma personalidad, una reencarnación a otra,
pero realmente eso no se da. Como podemos nosotros ver, el Dalai Lama número 13 no se parece en nada al presente a Dalai Lama, por lo menos eso es lo que dicen las personas que conocen a ambos, ¿no? Pero sí existe un continuo, una continuidad. En ese continuo, lo que vemos son muchos momentos de algo. ¿Sí? En una continuidad vemos muchos momentos de algo, pero cada momento es el resultado del momento anterior, ¿no? Entonces, cuando, entonces es aquí cuando la comprensión de la transitoriedad es muy importante. La, su santidad use este ejemplo muchas veces cuando está explicando la transitoriedad sutil, ¿no? El ejemplo es que nosotros vemos que el sol se levanta por la mañana y luego el sol desaparece durante la noche. Entonces, esto es un ejemplo de la transitoriedad burda, ¿no? En un momento está el sol y ya después la noche ya no está. Es transitoriedad burda. Pero para que esta transitoriedad burda se pueda dar, ¿no? Necesitamos que exista la transitoriedad sutil, cada uno de esos momentos en que el sol va cambiando, ¿no? Primero sale el sol y luego cada momento esa posición del sol va cambiando momento a momento a través, ¿no? Ya, ¿no? Cuando a medida que la Tierra va rotando, ¿no? De esta posición, ¿no? Ese momento a momento se va haciendo ese cambio para que podamos tener esa o experimentar, ¿no? El resultado de la puesta del sol, ¿no? Esos momentos son muy pequeños, muy sutiles para nosotros detectarlos con nuestros 5 sentidos, ¿no? Pero no podemos ver esa transitoriedad sutil, pero sí podemos captar con nuestros 5 sentidos la transitoriedad burda. ¿Mm? Entonces, ese es el ejemplo que Santidad da. Entonces, el sutra continúa. De la misma forma, no hay nadie que transmigra de aquí a la siguiente vida y que renace en algún momento. Y, y como no hay ninguna deficiencia en las causas y condiciones requeridas, el karma resultante se manifiesta de todos modos. Esto es semejante a como el fuego se enciende a raíz de la acumulación de sus causas y condiciones, y no como resultado de la deficiencia de sus causas y condiciones. Entonces, no hay nadie que transmigra de esta vida a la otra. Entonces la gente se empieza a asustar, me da miedo porque cuando me muera no voy a volver a existir, esto me da mucho miedo. Pero esto no es así, recuerden que hay un continuo, ¿no? Que transmigra, ¿no? Pero el continuo no es uno que sea sólido o existente, inherente, es un continuo que va cambiando momento a momento. ¿Y por qué? Porque cuando las causas y condiciones se acumulan, ellas dan su resultado lógico, ¿no? Entonces, cuando ese efecto se manifiesta, funciona como la causa para el siguiente momento, ¿no? Entonces, el karma funciona debido a esto. El karma quiere decir la acción, ¿no? Y se refiere a nuestras acciones de cuerpo, palabra y mente. Y aquí es donde nos entra todo esto de la conducta ética y la importancia de la conducta ética y la importancia de purificar todas estas acciones negativas que hemos creado en el pasado, al igual que la importancia de crear mérito, porque el mérito es es simplemente esto de poner buenas causas y condiciones en nuestra mente. Las negatividades, las negatividades las tenemos que eliminar de nuestra mente, ¿no? Entonces, esas causas y condiciones, las causas
principal es que es el karma que creamos cuando se dan las condiciones propias propicias en la vida futura. Entonces, ese karma negativo que hemos creado se manifiesta, da fruto, ¿no? Em, o también se puede manifestar al momento de la muerte, dependiendo de las causas y condiciones que se presenten al momento de nuestra muerte, para que den paso a que, ese karma que hemos creado genere produzca el renacimiento siguiente, ¿no? Pero eso no quiere decir que haya una persona inherente que renazca. La persona renace en base a que exista un continuo de conciencia, pero no existe una persona inherentemente existente que renace. Entonces aquí vamos a empezar a diferenciar entre las verdades convencionales y las verdades últimas. Entonces, cuando decimos que la persona renace, esto no quiere decir, como digamos, esta es la persona. Recuerdo que alguien vivía aquí y no creían que una persona, cuando se murió el hombre, la conciencia cambió y se fue para el perro. Pero no es así. No es que el perro, no es que la conciencia del perro entonces se sale y luego va para un ser humano. Realmente no hay una persona sólida que transmigra, ¿no? Es simplemente cosas y condiciones que producen esos resultados. Y las cosas son momentáneamente o transitorias porque son dependientes. Todo lo que es dependiente no puede funcionar bajo su propio poder. Depende de otra cosa para existir, depende de otra cosa para cambiar. Entonces, cuando decimos dependiente, quiere decir que no hay nada permanente allí, que es inherentemente el objeto. Entonces, lo mismo con el karma. Si creamos virtud, va a producir felicidad. No es como decir que creamos una causa buena. No, no, porque estamos hablando de las semillas kármicas, ¿no? No es como si esto es una semilla kármica, como si fuera una semilla kármica identificable e incambiable que se deposita en la conciencia. No, la semilla también es dependiente y cambia momento a momento. Fue creada por nuestras acciones. ¿No? La acción que cometimos en términos de una acción virtuosa, esa produce, ¿no? Eso produce cuando aparezcan las condiciones adecuadas, se manifestará como felicidad. Lo mismo sucede cuando actuamos de forma destructiva y negativa. Esa semilla se deposita en el continuo mental, pero no es una semilla inherentemente existente, ¿no? No, no, es una potencialidad, es una potencialidad que, que puede producir un resultado, pero no por sí sola. Tiene que encontrar las condiciones apropiadas para que pueda dar fruto. Entonces, el sutra empieza a hablar sobre el sufrimiento dependiente interno, que habla sobre las conciencias, y entonces que habla sobre 5 aspectos que son no permanente, no descontinuo, no implicando transmigración, la producción de un gran resultado a partir de una causa pequeña y como una continuidad de tipo similar. Esto es el sufrimiento dependiente interno.
que debe verse en términos de estos 5 aspectos, ¿no? ¿No? Y el sutra continúa. ¿Cómo no es permanente? ¿Cómo es que no es permanente? ¿No? No es permanente quiere decir transitorio. No es permanente. Transitorio de acuerdo a causas y condiciones. No es permanente porque los agregados finales al morir son una cosa y los del nacimiento son otra. Es decir, los agregados finales al morir no son los mismos del nacimiento. Y sin embargo, solo cuando cesan los agregados finales en el momento de la muerte, surgen los agregados en el nacimiento. ¿Qué? Los agregados de una vida, entonces, ¿no? Los agregados físicos, que son nuestro cuerpo, y también se le conoce como el agregado de forma, ¿no? El agregado de forma. Y el agregado mental, ¿no? Y el agregado mental, que es las sensaciones, y son 4, ¿no? Y el último de esos 4 se le llama como misceláneo, porque los componentes de ese misceláneo realmente no pueden caber o meterse con los otros aspectos que forman el agregado mental, que son los sentimientos, la discriminación, los agregados misceláneos o composicionales y el discernimiento. Ujú. Entonces, cuando estos, ¿no? Entonces, cuando uno deja sus agregados al morir, otros agregados se forman. No es el mismo cuerpo, no es el mismo cuerpo que pasa de una vida a otra, ¿no? Entonces, debemos pensar, ¿tenemos ahora mismo el mismo cuerpo con el que nacimos? ¿Tienen el mismo cuerpo? No, no tenemos el mismo cuerpo que teníamos cuando nacimos. Porque, ajá, cuando nacimos, nuestro cuerpo era muy pequeñito, ¿no? Antes de nacer, después de la concepción, el cuerpo era muy pequeñito, el cuerpo físico. Y luego, a medida que fuimos creciendo, fue cambiando el cuerpo, ¿no? O sea que este cuerpo actual no es el mismo cuerpo con el que nacimos, pero sí es una continuidad de ese cuerpo con que nacimos. No es lo mismo. Es más, la medicina dice que todas nuestras células cambian cada cierto número de años, todas nuestras células se renuevan, se mueren y nuevas células son creadas, ¿no? El mismo cuerpo las crea, ¿no? Entonces, esto de que las células también cambian momento a momento y también están regidas por esta transitoriedad sutil, al igual que la transitoriedad burda. La transitoriedad burda es cuando una célula se muere y es reemplazada por una célula nueva. Pero la transitoriedad sutil es cuando las células van cambiando de momento a momento. Entonces, de esta misma manera, de este mismo modo, ¿no? El cuerpo de la vida pasada no es el mismo de este cuerpo. Y cuando estamos hablando de este cuerpo burdo, de la nueva vida, no es una continuación del cuerpo de la vida pasada, porque ese cuerpo fue cremado, fue quemado o fue enterrado y se disolvió completamente, ¿no? O sea que este cuerpo nuevo de esta vida no está relacionado con el cuerpo de la vida pasada. Ese cuerpo pasó por el proceso de la transitoriedad burda, ¿no? Pero Pero si hay una transitoriedad, si hay una continuidad de un viento muy sutil que se transmite de la vida pasada a la vida actual. Entonces, ¿no? Hablando de estos, ah, los, los agregados mentales tampoco son los mismos de la vida pasada. Entonces, hablando por lo menos de los gatitos que viven aquí en la abadía, tenemos aquí 3 gatitos. Entonces, estos gatitos tienen una forma física de gato y también tienen los agregados mentales de gato, ¿cierto? Y nosotros pues estamos haciendo oraciones para que su próximo renacimiento sea humano, ¿no? Entonces, cuando
ellos se renazcan en una forma humana, van a tener la misma mente de un gato, la misma conciencia de un gato. No, no va a ser la conciencia de un ser humano cuando ellos renazcan como seres humanos. Entonces, van a tener los, 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 los agregados de un ser humano, no van a continuar con los agregados mentales y físicos de un gato. Entonces, no, ya podemos ver, esto no es lo mismo, pero hay una causa que influencia el resultado, hay una continuidad. Entonces, aquí podemos entrar en una discusión sobre las personas, lo que es una persona específica y lo que es una persona general, que es bastante interesante, ¿no? La persona específica se refiere a la persona de una vida específica, de cada vida específica. Pero la persona general se refiere, ¿no? A la continuidad de una vida a otra, ¿no? La persona general se designa sobre el conjunto de personas específicas de cada vida. Entonces debemos pensar, reflexionar sobre en dependencia de qué esta persona específica está imputada, ¿no? ¿No? Pero está y sobre qué está imputada la persona general. ¿No? Entonces, la persona de cada vida está imputada o designada o etiquetada en dependencia de los agregados de esa vida en particular. O sea, ¿quién eres tú en esta vida específica, no? Entonces, ¿quién eres tú en esta vida específica? Está imputado, ¿no? Sobre los agregados de cuerpo y mente de esta vida. Pero la persona general está imputada dependiendo s- en una relación de dependencia sobre el conjunto de personas específicas de cada vida. Entonces, la base de designación, ¿no? Es diferente para cada una de esas dos. Entonces, hablando de mí, en mi caso, cuando yo, Venerable Children, ya dejo de ser, entonces me voy a renacer en la próxima vida, no sé cómo va a ser mi nombre, pero supongamos que me dicen, hola tú, ¿no? Entonces con esos agregados de hola tú, y entonces aquí tenemos los agregados de Children en esta vida y los agregados de hola tú en la vida pasada, o de fulanita, fulanito, fulanito, ¿no? Entonces, vamos a hacer esto. O en esta vida me llamo Children, en la próxima vida me llamo fulanita. ¿No? Pero estas dos personas son diferentes porque están imputadas dependiendo de diferentes agregados, están imputadas sobre agregados diferentes, físicos y mentales. Entonces, cuando Buda dijo que no hay nada que transmigra de esta vida a la otra, ¿no? Porque tenemos diferentes personas, pero no son inherentemente diferentes, porque fulanita o fulanito surgió dependiendo de la venerable Chodron de esta vida. Entonces, cuando decimos que alguien renació, no estamos hablando de la persona específica, de la específica personalidad, porque todo eso ya cesó al momento de muerte, pero estamos hablando de una persona general que está imputada sobre los momentos de cada específica persona en ese continuo. Entonces, por lo menos en el texto de las historias de Yakata, ¿no? Vemos que el Buda dijo, oh, en aquel tiempo yo fui aquella persona. Pero eso quiere decir que quiere decir que Buda fue so and so en esa vida. No, porque Buda no fue Buda en esa vida pasada, era un bodhisattva. Entonces eran diferentes personas, pero sí había un continuo donde ese bodhisattva luego se convirtió en Buda, ¿no? Y porque existe ese continuo, esa continuidad, el Buda puede referirse a sus vidas pasadas y puede recordar sus vidas pasadas, porque no es
persona inherentemente diferente. Entonces, esa es la primera característica, que no es permanente. Entonces, la segunda característica, el Buda dijo, no es, el Buda dijo, ¿cómo no es discontinuo? Esto quiere decir que es continuo. Cuando dicen que no es discontinuo, quiere decir que es continuo. Entonces, no es discontinuo porque los agregados al nacer no surgen de los agregados finales al morir, ni cuando ya han cesado, ni cuando aún no han cesado. Como el rayo de una balanza. Sí, como la manito de una balanza que se inclina de arriba o abajo. Los agregados del nacimiento surgen precisamente cuando los agregados finales de la muerte han cesado. Esta es una balanza que se inclina de arriba a abajo. Los agregados de nacimiento, del renacimiento nuevo, surgen cuando los agregados finales de la muerte han cesado. Entonces debemos comprender que con estas analogías debemos, debemos comprender a qué se está refiriendo la analogía, ¿no? Los aspectos de una analogía, todas las cualidades de una analogía no se aplican necesariamente a la conclusión. Estamos hablando de esta analogía porque estamos tomando una característica de esa analogía como ejemplo para lo que queremos decir. Entonces, por lo menos si tenemos una balanza, ¿no? Entonces, y en ese momento pues están equilibradas existen simultáneamente equilibradas, ¿ya? Entonces, por lo menos la balanza que está a mano derecha es una vida. Ujú. Y está en el proceso de cesar, o sea que está bajando, pero el otro lado de la balanza está en el proceso de surgir y se va levantando porque está surgiendo, mientras que la balanza de la derecha está bajando porque está cesando, ¿no? Entonces, una cosa tiene que cesar para que la otra surja. La causa tiene que cesar para que el resultado surja, ¿no? Entonces, la pregunta es, al momento del resultado, ¿la causa existe? ¿No? Entonces, por lo menos el cuerpo fue creado de una esperma y un óvulo juntándose. Entonces, ahora mismo les pregunto, en este cuerpo de ustedes, ¿existen todavía ese óvulo y ese esperma? Pues no, no existe, porque cuando una semilla brota, se convierte en un brote, pues entonces esa semilla tiene que dejar de existir para que salga el brote, ¿no? Entonces, no se puede decir que no se puede decir que la semilla y el brote están existiendo al mismo tiempo. Lo que pasa es que cuando la semilla porque la causa y el efecto no pueden existir al mismo tiempo. Si la causa y el la causa y el efecto existieran al mismo tiempo, ¿cómo podría la causa producir un efecto? ¿No? Entonces, lo que existe al mismo tiempo es la semilla, la semilla, por eso se llama este discurso el discurso de la semilla del sutra. Entonces, lo que existe es que la semilla está en el proceso de cesar. Entonces, en ese proceso de cesar, quiere decir que esa semilla está cambiando momento a momento, cesando. ¿M? Entonces, al mismo tiempo que la semilla está cesando, el resultado, o sea, el resultado o el brote de esa semilla está en el proceso de surgir. Entonces, en ese momento que existe la semilla, entonces la semilla, a medida que la semilla está cesando, se puede decir que el brote existe
Eso quiere decir que existen al mismo tiempo cuando yo digo que uno está en el proceso de cesar y otro está en el proceso de surgir. Pero si decimos que existen al mismo tiempo, entonces tenemos esta falla de decir que la causa y el efecto existen al mismo tiempo y eso no es posible. Entonces lo que está pasando es que cuando la semilla está en el proceso de cesar, la semilla del futuro, la semilla del futuro, perdón, no es la semilla del futuro, sino el brote del futuro, ¿no? El brote del futuro no está designado en un brote que ya existe, ¿no? El brote del futuro está designado dependiendo de todas las causas y condiciones, en dependencia de todas las causas y condiciones, para que ese brote existen, pero todas las condiciones todavía no se han manifestado. Las condiciones están en el proceso de juntarse para que ese brote aparezca, pero todavía no se han terminado de juntar. Entonces, la semilla presente va cesando y en ese mismo tiempo el brote futuro está surgiendo. Entonces, como una parte de la balanza una mano de la balanza va bajando y la otra mano de la balanza va subiendo, ¿no? Entonces, por eso es que estamos utilizando esta analogía de la balanza. Entonces, entonces, este proceso quiere decir que la semilla salta de un lugar y en el segundo momento es un brote. No, eso no se hace, eso no es así. ¿No? Pero cuando la semilla cesa, en el próximo momento, después de que la semilla cesa, surge el brote. Ujú. Entonces, la semilla no puede, el brote no puede surgir en el último momento de la existencia de la semilla. La semilla tiene que dejar de existir para que pueda surgir el brote. Y entonces, debemos preguntarnos, ¿podemos identificar el momento exacto en que cesó la semilla y surgió el brote? No, no podemos encontrar ese momento exacto. No podemos decir, es entre este nanosegundo y el próximo nanosegundo, y durante ese nanosegundo es ahí donde una cesa y la otra surge. Pero tampoco podemos decir eso, porque ese nanoseco tiene un comienzo, tiene una mitad y tiene un final, ¿no? Entonces, ¿cuál de estos tres momentos del nanosegundo es en el momento en que se sucede esto de la cesación de la semilla y el surgimiento del brote? No lo podemos identificar, no lo podemos conseguir, pero sin embargo, ese proceso sí funciona, que es que la semilla cesa y el brote surge. Cuando pensamos profundamente sobre esto, es, es un es un proceso increíble, ¿no? Y va en contra de la forma en que generalmente vemos el mundo, porque nosotros pensamos que todo es permanente, no tenemos ninguna comprensión de este proceso. Y cuando vemos a todas las personas alrededor de nosotros, esperamos que cada uno de ellos esté aquí presente mañana, que sigan siendo los mismos mañana, ¿no? Pero ni siquiera vamos a pensar en mañana, vamos a pensar, ¿eres la misma persona que eras cuando empezó esta charla? No, no, eres diferente, ya has cambiado, el cuerpo ya es diferente, la mente es diferente, ¿no? Entonces, pero hay un continuo, una continuidad. Entonces, cuando dice que no es discontinuo, que es la segunda cualidad, eso es lo que quiere decir. Nada va de aquí a allá, ¿no? Pero no es que la semilla cesa completamente sin ningún resultado y que el brote surge sin ninguna causa, ¿no? Todo aquello que funciona tiene que surgir de sus propias causas, no puede surgir a falta de una causa, ¿no? Pero en nuestras vidas, ¿no? Algunas veces pensamos
que existe causa y efecto, porque sabemos que tenemos que tener una buena educación para conseguir un buen trabajo y tenemos que conseguir un buen trabajo para generar ingresos y necesitamos ingresos para poder mantener a nuestra familia. Entonces, ¿no? Vemos que allí creemos en este proceso de causa y efecto, pero al mismo tiempo, algunas veces cuando alguien se muere en un accidente, nos sorprendemos. En un momento, ¿cómo pasó esto? ¿Por qué pasó esto? Ah, la persona estaba aquí conmigo ayer y ahora lo único que veo es una persona muerta, ¿no? Un cadáver y la persona ya no existe, ya no está. Entonces, ¿por qué sucedió? Porque es que la persona y su cuerpo, o sea, no el continuo de la persona que conocía ha cesado y ahora ese continuo pues ha pasado a la siguiente vida. Pero nos sorprendemos tanto cuando una persona se muere, aun si sabemos que la persona ha sido ya desahuciado y están en los últimos cuidados paliativos. Entonces todavía no tenemos la conciencia de que esa persona va a morir. Y cuando se muere, nos sorprendemos, hasta nosotros mismos, ¿no? Nunca creemos que nos vamos a morir, no creemos que nuestra muerte nos va a llegar hoy. Entonces, creemos que y podemos ver que tenemos una comprensión intelectual de la transitoriedad, pero aún así nos sorprendemos cuando esta transitoriedad se manifiesta, aun cuando sea la transitoriedad burda, nos sorprendemos cuando se manifiesta. Una vez yo estaba caminando por la calle y un edificio enfrente mío colapsó y yo quedé como loca. ¿Qué? Sorprendida. ¿Qué pasó? Ahí estaban un minuto y en el próximo minuto el edificio colapsó enfrente de mis propios ojos, como si el edificio que estaba allí antes fuera un edificio no que permanente, sin cambiar, con su propia esencia inherente, ¿no? Y que luego se desapareció. ¿Y cómo pasó? Como si hubiese pasado sin ninguna causa. ¿Mm? Entonces entonces, si yo pienso que se colapsó sin haber causa, entonces eso muestra mi propia ignorancia, porque las cosas no suceden sin una causa. Entonces, no permanente, no discontinuo. Entonces, la tercera cualidad, que no implica transmigración. Entonces, ¿cómo, cómo mostramos que procediendo de una vida a otra no implica transmigración? Transmigración asume que una persona inherentemente existente sale del cuerpo y se va para la próxima vida. Entonces, la forma para refutar ese concepto es porque seres de diferentes clases toman su renacimiento en diferentes formas. Por lo menos, el ejemplo de nuestros gatos. Este va a ser un buen escenario, un buen ejemplo. Nuestros gatos van a morir y van a renacer como seres humanos. Y vamos también a pensar que cuando nosotros nos morimos, también vamos a volver a renacer como seres humanos y nos vamos a reunir aquí en la abadía otra vez. ¿Ah? Pero no hubo transmigración de una persona inherentemente existente, ¿no? Que pasó de ser de gato a humano. Y aunque hubiese sido de un humano, renacimiento como otro humano, aún así son diferentes personas, por lo menos Chodron, venerable Chodron en esta vida y fulanito, fulanita en la próxima vida. No requiere transmigración, no implica transmigración. Entonces, lo que el sutra dice es lo siguiente, no entonces, implica la producción de un gran resultado a partir de una causa pequeña. ¿Cómo es eso?
La maduración de un gran resultado se experimenta por haber realizado una acción menor. Por tanto, implica la producción de un gran resultado a partir de una causa pequeña. Entonces, vamos otra vez a poner el ejemplo del jardín. Ponemos una semillita, sembramos una semillita y ¡boom! Después de algún tiempo tenemos una mata. Aquí en la abadía, cuando miramos por la ventana, podemos ver unos árboles enormes en el bosque que está alrededor de nosotros. Todos esos árboles enormes, ¿no? Resultaron de la causa principal de una semilla pequeña. Entonces, de algo pequeño se puede manifestar algo inmenso. Ahora, vamos a pensar, ese árbol inmenso ya estaba presente en esa pequeña semilla. Hay algunas filosofías no budistas que dicen que ese árbol enorme ya estaba en la semilla. Lo que pasa es que no se ha manifestado todavía. Ahora, si eso fuera el caso, pudiésemos ser capaces entonces de abrir la semilla y encontrar el árbol ahí. Pero eso no es, así no es esa la realidad. Cuando nosotros cortamos una semillita y la abrimos, ahí no encontramos una planta o un árbol, ¿no? Esa no es la experiencia que tenemos. Pero sí es cierto que un resultado inmenso puede proceder de una pequeña causa. Hablando del karma, ¿no? Pequeñas acciones pueden producir resultados grandes. Y esto es lo mismo, ya sea por causas negativas que producen resultados inmensos y pequeñas acciones virtuosas producen grandes resultados positivos. Entonces, yo siempre pienso en una vida pasada, yo he debido haber sido una pulga, ¿no? En el hábito de mi maestro, y entonces, o de Buda, y que entonces se dio un mantra y el mantra me lo sopló con su aliento. Entonces, esa fue la causa y la condición para que un karma virtuoso que haya creado en una vida pasada, entonces me ayudara, se manifestara y me ayudara a renacer en este renacimiento que tengo ahora. Entonces, algo pequeño, una causa pequeña puede dar un resultado inmenso. Entonces, cuando pensamos en las causas y condiciones, usualmente pensamos en la causa principal. Pensamos que esa causa principal también es algo sólido, ¿no? Yo sembré esta semilla y va a salir un árbol así, o una así de grande, o una mata así de grande. Pero en la actualidad, todos ustedes que son jardineros, saben que no es solamente la semilla que da el resultado de esas matas con flores hermosas, ¿no? ¿Qué se necesita? Se necesita el sol, se necesita el agua, se necesita una tierra fértil, ¿no? Se necesita la temperatura adecuada, el fertilizante. Podemos tener en el jardín el agua, el fertilizante, ¿no? Pero la semilla en el invierno no va a crecer cuando está toda la tierra tapada por, por la, por la nieve, ¿no? Entonces no, allí no va a resultar una semilla, ¿no? Porque las condiciones también son necesarias. Esas condiciones apropiadas influencian cómo y cuándo surge esa semilla, ¿no? Pero en términos de karma, el karma virtuoso, las acciones virtuosas siempre producen felicidad y las acciones negativas o el karma no virtuoso siempre produce sufrimiento. Podemos contar con eso, ¿no? No sé, pero a veces cuando estamos realmente funcionando con la idea de la existencia inherente, nos podemos preguntar, oye, ¿por qué pasó eso? ¿No? ¿Por qué esa causa dio ese resultado? Entonces, pero el Buda responde, ese es un proceso natural que existe, ya sea que el Buda lo haya observado y explicado o no, ese proceso es natural y existe. Entonces, no es
algo en la semilla que se convierte en el resultado, ¿no? No, es más bien un proceso de causas y condiciones y cómo estas causas y condiciones se juntan para producir un resultado. Entonces, por lo menos otro ejemplo, ¿no? Si estamos tratando de hacer, de hacer un postre, ¿no? Y tenemos todos los ingredientes sobre la mesa, tenemos los huevos, la leche, la harina, ¿no? La sal, el azúcar, etcétera, todo lo tenemos ahí preparado. Entonces, si tomamos todas esas cosas y simplemente las ponemos una sobre la otra, vamos a tener un postre. No, ustedes no se van a sentar y comer ese postre, ¿no? Una cucharada de harina y luego cogen una cucharada de harina y luego cogen una cucharada de mantequilla y luego cogen una cucharada de azúcar, ¿no? Pero ese no es el postre. Hay que hay que hay que juntar y mezclar todos los ingredientes de una forma particular para poder tener ese resultado, ¿no? Pero no solamente es combinarlos de la forma adecuada, o sea, hay que ponerlos en el horno, ¿no? Y entonces, cuando esos se mezclan, esos ingredientes, cada uno de esos ingredientes tiene un efecto sobre los otros ingredientes, ¿no? Entonces, ya sabemos, necesitamos la harina y necesitamos los huevos y la mantequilla, y no, y entonces, y el polvo para que se expanda y crezca el postre que vamos a poner, ¿no? Entonces, cuando se pone en el horno y se someten a la temperatura adecuada, entonces ahí vamos a tener ese postre, ¿m? Pero ya vemos que aquí se necesitan varios ingredientes que se juntan de cierta forma, en cierta orden, ¿no? Y además otras condiciones como el horno, que tenemos que prender, que no se nos olvide prender el horno, ¿no? A la temperatura, porque si el horno no lo prendemos o el horno no funciona, tampoco vamos a tener postre, ¿no? Entonces, entonces, a esto es lo que se refiere la producción de un gran resultado a partir de una causa pequeña. Entonces, la siguiente factor implica una continuidad de tipo similar, ¿m? Porque el karma se experimenta precisamente de acuerdo a la acción realizada, ¿no? ¿Por qué? Porque una acción virtuosa resulta en un renacimiento afortunado, una acción no virtuosa en un renacimiento desafortunado, ¿no? Entonces, el Buda dijo, hay que abandonar las acciones no virtuosas y también nos dijo, todas estas acciones virtuosas tenemos que crearlas. Él no inventó este proceso, ¿no? En las religiones teísticas, el creador fue el que dijo las reglas, ¿no? El que nos dio las reglas y dijo, si esto pasa, te vamos a dar un castigo, ¿m? O te damos una recompensa. Pero dentro de este contexto budista no hay nadie que nos dé una recompensa o nos castigue, ¿no? Lo que el Buda observó fue que, bueno, había algunas personas que experimentaban felicidad y otros experimentaban sufrimiento. Y utilizando su mente omnisciente, el Buda pudo observar cuáles fueron las causas principales que crearon el resultado de felicidad. Y entonces cuando vio las causas principales que resultaban en felicidad, a esas causas las llamó acciones virtuosas. Por el contrario, cuando observó el sufrimiento de personas y vio cuáles eran las causas principales de ese sufrimiento, el Buda entonces etiquetó esas causas como acciones no virtuosas, ¿no? Entonces, estas acciones tampoco existen de forma inherente. Estas acciones están designadas en dependencia o dependiendo del resultado que nos lleven, ¿no? Entonces, ya saben, la felicidad está creada por acciones virtuosas, ¿no? La sufrimiento está creado por acciones no virtuosas. Entonces, esto no lo inventó el Buda, él simplemente lo observó, ¿no? Entonces, sabemos que también, por lo menos, el resultado va de acuerdo a la causa. Si queremos
si queremos que crezca un árbol, no vamos a sembrar la semilla de las rosas, porque, porque las rosas no salen, no brotan de una semilla de un árbol, de un roble, ¿no? Si queremos un árbol de roble, tenemos que utilizar una semilla de roble, ¿no? Entonces, exactamente aquí las causas tienen que ser concordantes con el resultado que que esperamos tener. Entonces, si queremos felicidad, tenemos que crear las causas de la felicidad. Entonces, este causa y efecto están designados en relación del uno a otro. Y este es un aspecto muy interesante del sufrimiento dependiente. No, no es solo que la causa produce el resultado, no. Y no es simplemente que es imputada como causa porque produce un resultado, ¿no? No es solamente eso. Esto no está imputado como una semilla de arroz, ¿no? Porque, porque hay una mata inherentemente existente de arroz, ¿no? ¿No? No, está imputado en relación al resultado que trae, o sea que hay una causa porque produce, es una causa porque produce un resultado. Pero cuando estamos hablando de designación y de imputación, el resultado es el resultado está imputado dependiendo de la existencia de una causa. Entonces, la causa y el resultado dependen mutuamente, ¿no? Esta es una flor de rosa porque está producida por con una semilla de la mata de rosa, ¿no? ¿No? Si es una mata de girasol con una flor de girasol, ¿no? Esta depende de que sembremos una semilla de girasol, ¿no? Entonces, estas dos cosas son mutuamente dependientes, ¿no? Entonces, no es el caso de que primero haya una flor de rosa sin perdón, me estoy confundiendo las causas y el efecto, me estoy confundiendo con las causas y el efecto. Pero no es que primero haya una semilla de rosa y que vaya a producir esa semilla una flor de rosa. No, esta se llama una semilla de rosa porque tiene la potencialidad de producir una flor de rosa. Y se llama una flor de rosa porque vino, procede de una semilla de rosa. Entonces, la causa y el efecto dependen mutuamente, están designados mutuamente, tienen una dependencia mutua. Entonces, cuando empezamos realmente a reflexionar sobre estas designaciones, imputaciones y, y cómo los fenómenos y los objetos se están imputados o designados en relación uno a otro, una dependencia mutua, esto ya es interesante. Entonces, otro ejemplo, por lo menos, como estamos tan preocupados por la economía, entonces vemos que los intereses, que esto pasa cuando los intereses suben, esto pasa cuando los intereses bajan, y si hay inflación aquello pasa, y si no hay inflación aquello pasa. Entonces, en relación a todo nuestro sistema económico, ¿no? Y todo esto de mantener una moneda, ¿no? Pensamos que hay una estructura permanente que tenemos, en la que tenemos que navegar. Tenemos que tener una educación para poder obtener cierto trabajo, para poder hacer cierta cantidad de dinero y que existe esta estructura económica en la que tenemos de alguna forma que caber, tenemos que meternos ahí de alguna forma. Pero esto es simplemente algo que los humanos inventamos. Piénselo, piénsalo. No es que existía desde un principio un sistema económico, ¿no? Y luego nosotros tenemos que meternos ahí, ¿no? Tenemos que utilizar ese sistema económico porque ya existía. Realmente, realmente, en tiempos ancestrales,
Los neandertales no hablaban de los intereses, no, no hablaban de cómo repagar los préstamos, no tenían que firmar contratos, ¿no? ¿Sabe que si un neandertal te dio te dio una manzana, le tienes que devolver una manzana y media o 2 manzanas como pago, ¿no? Para reciprocar o pagar el préstamo que me hizo? Todo este, todo este concepto lo hemos inventado nosotros, los seres humanos. Esto, y este mismo proceso que nosotros inventamos nos aprisiona, ¿m? Nos aprisiona. Cuando pensamos en todas estas cosas en nuestro mundo que nosotros creamos, y luego se nos olvida que fuimos nosotros los que las designamos y les dimos esa función y fuimos nosotros los que imputamos y designamos esos procesos y pensamos que realmente existen de forma externa, independientes de nuestra mente, ¿no? Entonces, pero las cosas, en los fenómenos no existen independientemente de nuestra mente. Existen de la forma contraria, existen dependiendo de nuestra designación, dependiendo de la etiqueta que les ponemos, ¿no? Entonces, es importante recordar. Entonces, el sutra dice, ¿qué es el Dharma? El Dharma es el sendero óctuple de los nobles. Como dije, que son la acción correcta, la intención correcta, la forma de vida correcta, el esfuerzo correcto, el modo de vida correcto y la concentración correcta, la atención plena correcta, al igual que sus resultados. Y esto es lo que Buda ha designado como el Dharma. Y entonces, ahora pasa a una descripción de lo que es el sendero óctuple. Entonces, yo estoy pensando que el archivo aquí en mi computadora automáticamente va a pasar a la próxima página, pero no es así. Parece que vas para atrás. Entonces, ahora tengo que encontrar el lugar donde estaba, ¿no? Entonces, en los Pali Sutras, el Buda estuvo describiendo lo que es este sendero óctuple, ¿no? Y entonces Maitreya describió esto lo que dijo, hablando del sendero óctuple de los nobles Aryas, la diferenciación del medio y los extremos, escrita por Maitreya, dice, uno se da cuenta completamente, alguien que te haga entender los 3 factores que hacen que los demás desarrollen confianza como antídotos para los del lado opuesto. Esos son los 8 factores del camino. Entonces, es muy importante comprender que cuando estamos leyendo los versos que han sido escritos por muchos de los maestros indios, estos versos son muy compactos, no, muy compactos y son muchos de ellos listas, ¿no? Enumerando conceptos, pero con muy pocas palabras. Y hacen eso asumiendo que que otros maestros iban a hacer comentarios sobre ello y van a explicar lo que se refiere a estos versos, ¿no? Entonces, si nos sentamos a leer todas estas escrituras de antaño, no vamos a entender a qué se está refiriendo. Necesitamos que alguien nos los explique. Entonces, estos versos fueron escritos de esa forma. Entonces, la primera, a- a- alguien que se da cuenta completamente, se refiere a la visión correcta.
¿Y qué es esto de la visión correcta? Es que esta visión correcta es la que realiza en el tiempo de post-meditación la comprensión correcta de las cuatro verdades que se logró durante el equilibrio meditativo. O sea, en el equilibrio meditativo, allí es donde vamos a obtener nuestra primera comprensión correcta de las cuatro verdades nobles, ¿no? ¿Qué es lo que estamos comprendiendo? Estamos comprendiendo que estas cuatro verdades son vacías de la existencia inherente. Entonces, cuando salimos de esa meditación, de este equilibrio meditativo, entonces otra conciencia se manifiesta, ¿no? Porque ese equilibrio meditativo no existe, en ese equilibrio meditativo no existe una conciencia conceptual, es solamente una realización directa. Pero cuando salimos de ese equilibrio meditativo y empezamos a tener nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces es en ese momento, ¿no? Que alguien te dice, oh, ahora ya he comprendido la vacuidad. Cuando estás en el equilibrio meditativo, no surgen pensamientos de que, oh, estoy teniendo una realización de la vacuidad, chévere, ya lo comprendí, pero eso no sucede en el momento del equilibrio meditativo, es solamente después que se sale, no, después de la meditación, que entonces entonces después de la meditación es que este pensamiento conceptual de comprender la visión correcta de las cuatro verdades es que se manifiesta. Entonces, la segunda línea de ese verso dice, aquello que te hace comprender que está implicando el segundo componente del sendero óctuple, que es la intención correcta, que se refiere a la intención que desea explicar correctamente a los demás la visión de la ausencia del yo que hemos alcanzado durante la meditación. O sea, no solamente hemos alcanzado la comprensión de la vacuidad, sino que también queremos enseñársela a los demás, queremos compartir esa comprensión con los demás. Entonces eso implica que tenemos la intención correcta. Y desde el punto de vista de la tradición mahayana, implica que hemos tenido una realización de la mente Bodhi, de la mente que desea la iluminación por el beneficio de todos. ¿Mm? Entonces, esa mente Bodhi es la que desea obtener la budeidad con el propósito de beneficiar a todos los seres, liberarlos del sufrimiento y guiarlos hasta la budeidad. Pero para poder hacer eso, tenemos que explicarles las enseñanzas, ¿no? Entonces, a esto es lo que se refiere. Entonces, seguimos. Los tres factores que hacen que otros desarrollen confianza, ¿no? Entonces, confianza es muy importante. ¿Cuáles son esos tres factores? Que son la palabra correcta, la acción correcta y el modo de vida correctos. Esos son los factores que inspiran confianza. Con una palabra correcta, decimos la verdad, hablamos de forma apropiada, ¿no? Utilizando un tono correcto, no insultamos, ¿no? No insultamos, no hablamos de cosas frívolas, de frivolidades, ¿no? Si tenemos una palabra correcta, un habla adecuado para que la gente tenga confianza en lo que decimos. Ahora mismo tenemos una situación política en los Estados Unidos donde es muy difícil para muchas personas tenerle confianza a lo que dice uno de los candidatos, porque muchas veces ese candidato dice mentiras. ¿M? Entonces, por eso debemos estar conscientes de que para que otras personas tengan confianza en nosotros, debemos de hablar la verdad, debemos utilizar la palabra correctamente. Entonces, la acción correcta también genera confianza porque no vamos a matar, no vamos a herir y dañar a los demás, ¿no? No vamos a robarles sus posesiones, ¿no? ¿Ya? No vamos a tener un comportamiento sexual inapropiado y cruel, ¿no? Y entonces no vamos a tener relaciones sexuales sin proteger a la pareja, ¿no? Entonces, no vamos a utilizar a personas como objetos para nuestro propio deseo, ¿no? Entonces, sí. Entonces, estas acciones crean confianza, generan confianza.
y las formas correctas de vivir, de ganarse la vida para las personas laicas, ¿no? Quiere decir tener un trabajo que es ético, donde no, donde nos comportamos de forma ética sin hacerle trampa a nuestro empleador, sin decir que trabajamos más horas de las que en realidad trabajamos, ¿no? Entonces, sin decir que trabajamos más de lo que en realidad trabajamos, ¿no? Porque esto es obtener nuestro sustento de forma negativa, ¿no? Am, entonces, los modos de vida correctos son formas de conseguir nuestras necesidades, alimentos, vivienda, ropa y medicinas, ¿no? Sin hacer trampas, sin robar, sin mentir, ¿no? Entonces, ¿no? Ahora, para los monásticos, la forma de vida correcta también es muy importante para los monásticos, ¿no? Porque nosotros necesitamos los requisitos de alimento, vivienda, ropa y medicina, ¿no? Entonces, eh, nosotros, los monásticos, obtenemos estos requisitos no mediante la insinuación, ¿no? Diciendo, por lo menos, oh, hace un año me regalaste una chaqueta muy cómoda y muy calientita para el invierno, pero no, pero necesito ya otra, ¿no? O también a veces hacemos halagos. Oh, qué amable fuiste, que me regalaste el año pasado una chaqueta bien calientita para el invierno. Entonces le digo que qué bueno eres, qué amable eres, ¿no? Entonces eso es haciendo halagos, pero pero con el propósito de que nos vuelvan a dar algo. Entonces, podemos también insinuar, pues sí, imagínate que ahora ya necesito otra porque se me dañó, se me manchó, etcétera. Entonces, para un monástico, obtener algún objeto con las insinuaciones o los halagos o los sobornos, ¿no? Eso es obtener los requisitos de forma incorrecta y tenemos que tener mucho cuidado cómo hacemos estas cosas, ¿ya? O sea, no voy a elaborar más sobre esto, pero es un asunto importante. Otra forma otra forma de vida incorrecta, de ganarse la vida incorrectamente para los monásticos es dar un regalo pequeño, esperando que nos den un regalo grande, ¿ya? Entonces, sí, sí, le damos algo pequeñito, pero esperando con la intención de como una coerción para que nos den un regalo grande, algo que sí necesitamos, ¿ya? Entonces, pero podemos hasta decir, mira, te estoy dando aquí o algo pequeñito, viste que soy yo tan generosa, ¿por qué no me das esa chaqueta que necesito para el invierno, ¿no? Entonces, entonces, con esa clase de actitud, ¿no? Esto puede ser hasta un soborno, se puede considerar un soborno, ¿ya? Entonces tenemos que tener cuidado con esto, ¿no? Te doy algo chiquito para que me des algo grande. Otro modo incorrecto de ganarse la vida para los monásticos es la coerción, ¿verdad? Por lo menos. Poner a alguien en una situación en la cual se ven obligados a darnos algo. A veces les decimos, mira, esta persona me dio $100 para comprar esto, la otra persona me dio $1000 para comprar esto, y tú me dices que me vas a donar algo, entonces, ¿cuánto me vas a donar? Entonces, imagínense, así forzamos a la persona, porque no nos va a dar menos de aquella persona que nos dio 1000 o aquella persona que me dio 100, no me va a dar menos. Entonces estamos poniendo a una persona en una posición en la que no puede decir que no, eso es coerción. Y la otra forma de obtener la vida, modos de vida incorrectos para los monásticos es utilizar la hipocresía, ¿no? ¿No? Y sabemos cómo es eso, es alguien que dice una cosa pero actúa de otra, ¿no? Y es muy fácil de hacerlo, ¿no? Y la historia famosa que cuentan los tibetanos
es que hubo un meditador en las montañas, en una cueva, y él sabía que su benefactor iba a venir a visitarlo. Entonces, cuando él arregló las ofrendas en el altar, e hizo que el altar se viera hermoso, con unas ofrendas hermosas en el altar. No, él había cortado flores silvestres y había escogido las mejores estatuas y todo, y estaba muy limpio. Normalmente el altar no se veía así, no tenía todas esas estatuas hermosas, no estaba tan limpio, ¿no? Ni tenía tantas ofrendas, porque este meditador quería que el benefactor pues se impresionara en la forma en que tenía su altar y entonces pues creyera que es un practicante muy bueno. Entonces, ¿no? Cuando llegó, cuando llegó el, benef- el benefactor, ¿no? Entonces no, él asumió una posición meditativa, como si estuviera en gran concentración, ¿no? Y como si hubiese estado meditando todo el tiempo. No lo recibió de una forma normal, como moviéndose de aquí para allá y de allá para acá, porque quería impresionar al benefactor con esa posición meditativa que tenía, ¿no? Entonces, porque quería que el benefactor pensara, oh, este es un practicante serio y y voy a ganar mucho mérito ofreciéndole cosas a este meditador que está haciendo un trabajo fabuloso y por eso entonces le voy a dar cosas más caras, le voy a dar no solamente una, sino varias cosas, por lo menos una chaqueta para el invierno, le voy a poner un calentador para que esté bien cómodo en esta cueva, para que medite cómodo, ¿no? Entonces, todo esto es hipocresía, ¿no? Porque cuando este meditador se dio cuenta, cuando el meditador se dio cuenta que esto era lo que estaba siendo hipócrita, entonces el meditador cogió tierra del suelo y la tiró en el altar, mucha tierra la cogió y la tiró en el altar para que viera el altar sucio, para que viera el altar sucio. ¿Por qué? Porque cuando tratamos de impresionar a alguien, cuando somos hipócritas, no nos mostramos como somos, eso no es Dharma, eso no es una práctica de Dharma. Entonces, ¿no? Entonces, para los monásticos esto es importante, la obra correcta, la acción correcta, el modo de vida correcta, estos son también importantes para los monásticos, ¿no? Porque si queremos beneficiar a los seres sintientes, tenemos que crear confianza practicando de la forma correcta. Entonces vamos al siguiente, esos son los tres factores que hacen que otros desarrollen confianza. La próxima son los antídotos contra los del lado opuesto. Entonces, el lado opuesto mm, se refiere a todos los oscurecimientos que debemos eliminar, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos el esfuerzo correcto, la atención plena correcta y la concentración correcta. El esfuerzo correcto es esforzarse para desarrollar los antídotos que eliminan los objetos que se abandonan en el camino de la meditación, ¿no? ¿Cuáles son? Entonces, cuál es el antídoto en el sendero de la meditación? Esa es la realización de la vacuidad que elimina todas las aflicciones, todos los oscurecimientos, ¿no? Entonces, yo todavía no tengo una realización de la vacuidad. Entonces, cuando a mí me da rabia, cuando me enojo, meditar sobre la vacuidad no me ayuda porque no tengo esa realización. Pero si yo miro a la situación en otra forma y pienso, que la persona que me acaba de insultar está en ese momento infeliz o sufriendo, entonces puedo ver que esa persona simplemente no está feliz en ese momento, veo una persona infeliz, ¿no? Que no quiere hacerme daño, pero que simplemente está manifestando su propia infelicidad. Entonces, inmediatamente que puedo ver eso, puede surgir la compasión en mi corazón y puede surgir el deseo de liberar a esa persona de su sufrimiento, ¿no? Entonces, esto es algo que nos ayuda
¿no? Para mantener nuestra habla correcta, ¿no? Nuestra intención correcta, ¿no? Y así seguir trabajando poco a poco para poder obtener una realización de la vacuidad más adelante en nuestro camino. Entonces, el esfuerzo correcto es el esforzarnos para desarrollar estos antídotos, ¿no? La, la atención plena correcta no olvida el objeto de la meditación y por lo tanto previene y elimina los obstáculos a la concentración, ¿m? Como la distracción y la laxitud. ¿No? Por lo menos son las 5 fallas que Maitreya describe para desarrollar la concentración. Y luego la concentración correcta es el antídoto contra el oscurecimiento de la absorción mental, que la inutilidad de la mente que obstaculiza el desarrollo de la concentración. Porque cuando estamos ya acercándonos para generar la shamatha, entonces se nos presentan obstáculos que nos impiden, ¿no? Entonces, la concentración es el antídoto para esto. Entonces, uniendo todo esto, llegamos a la última línea del verso que dice, estos son los factores del sendero. Y ya me sobrepasé del tiempo, llevo 15 minutos que me he sobrepasado, no he terminado todo lo que había planeado decir, pero se nos ha acabado el tiempo. ¿Sí? Tenemos simplemente que aceptar que no pude cubrir todo el material. Cualquier cosa que dije que era errada, no los recuerden. Y cualquier cosa que haya sido beneficiosa no vino de mí, vino de Buda. Y vino de todas las acciones positivas de Buda en enseñarnos este discurso, este sutra. Muchas gracias, Venerable, por esta charla ah, tan significativa. Y quería saber si todavía hay oportunidad de hacer preguntas. Sí, por supuesto, unos cuantos minutos. Solamente hay 2 preguntas. Entonces te voy a hacer estas preguntas, Venerable, y con eso. Entonces, por favor, dime una pregunta a la vez. La primera pregunta de Tracy Newman es una pregunta que pidiendo clarificación en la idea de no existencia del yo, la carencia de yo inherente. Entonces, si no hay un yo inherente, ¿cómo pueden los niños recordar eventos de sus vidas pasadas? Porque hay muchos casos en que niños han recordado sus vidas pasadas. Y entonces, esto se relaciona con lo que yo dije en términos del sutra, de que no hay transmigración. O sea, no hay, no hay un yo inherentemente existente y permanente que pasa de esta vida a la próxima vida, ¿no? Y eso es lo que le da al niño la oportunidad de recordar sus vidas pasadas. Lo que sí existe es un continuo, una continuidad. Y en esa continuidad hay semillas de los eventos que pasaron en las vidas pasadas. Y entonces, cuando el niño en esta nueva vida, esas semillas se manifiestan, entonces esos recuerdos se presentan y el niño lo puede recordar. Es, por ejemplo, nosotros ahora, en nuestra edad actual, no somos los mismos que éramos cuando niños, ¿no? Y entonces, pero somos una continuidad y esto nos puede ayudar, recordar esto nos puede ayudar en una forma psicológica, porque por lo menos si fuimos abusados cuando éramos niños, ¿no? Podemos reflexionar de que no somos como adultos esa misma persona que éramos cuando niños de otra forma, si cuando éramos jóvenes
hicimos cosas negativas, ahora de adultos podemos ver, ok, ya no soy la misma persona que cometió de adolescente esos actos, ¿no? Ya soy otra persona, he cambiado, ¿no? Entonces, a pesar de que, no, de que la vida pasada terminó y hay una continuidad, no hay una persona inherente que se traslada de una vida a otra. Ahora viene otra pregunta. Cuando estabas explicando de la semilla cesando y el brote, y el brote surgiendo, ¿y dónde en dónde entra aquí la práctica de POA, ¿no? De la transferencia de conciencia, ¿no? Entonces, pero, la respuesta es que, bueno, hay varias clases de POA en términos de proyectar, ¿no? De proyectar la mente de la vida de una vida a la tierra pura, ¿no? Pero es lo mismo, ¿no? Es la misma idea de que hay un continuo mental, una continua mental que cambia momento a momento. Y en el caso de POA, que es una práctica en la que uno se adiestra cuando está en vida, ¿no? Uno aprende a proyectar esa mente a una tierra pura, ¿no? Entonces uno tiene que practicar, porque si tratas de hacerla sin practicar, pues meterte en problemas, ¿no? Al momento de la muerte. Pero es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, es una continuidad. Y muchas gracias, venerable Chodro, por el tiempo, por esta charla tan linda en este día tan auspicioso. Y ojalá que todos hagamos un esfuerzo para poner en práctica lo que las enseñanzas, ¿no? Y gracias a todos los que participaron, a todos los que se unieron y, y por favor, regístrense para obtener nuestro boletín informativo para que puedan ver todos los eventos próximos y las charlas próximas que vamos a ofrecer, ¿no? Y ahora entonces, ahora en nuestra página web, cuando hacen una donación a nombre de otra persona, tenemos ya la capacidad de dar a esa persona crédito por la ofrenda que ustedes hayan hecho. Entonces, muchas gracias y espero verlos próximamente. Y también me gustaría añadir que debemos darle gracias al Buda, a Buda y a todos los maestros del linaje, porque gracias a ellos, incluyendo nuestros maestros presentes, porque gracias a ellos y sin ellos no podemos practicar, no podemos practicar nada, no podemos estar aquí escuchando las enseñanzas. Gracias. Entonces ahora vamos a hacer la dedicación de todo este mérito. Que por los méritos de estas acciones virtuosas alcance rápidamente el estado de un Buda maestro y lleve a todos los seres, sin excepción, a ese estado iluminado. Que la suprema joya de la bodhicitta que no ha nacido surja y crezca, y que la que ya ha nacido no disminuya, sino que aumente más y más.